¿Cómo convertir el abatimiento y el dolor de nuestro pueblo en cánticos de alegría, como nos dice el profeta Isaías? ¿Cómo hacer que nuestra gente, allí en Veracruz, en Tuxpan, en Papantla, en Jalapa, experimente que verdaderamente Jesucristo es el buen pastor? La forma más directa para responder a estas interrogantes son ustedes, queridos seminaristas y sacerdotes formadores. El seminario viene a responder estas invitaciones y retos de la palabra de Dios, que son permanentes. Y por eso San Rafael tuvo como centro de su servicio episcopal y sacerdotal el seminario, porque es la forma más directa de responder a estas peticiones de Dios. Sí, porque se responde con la vida. Dice Jesús en el Evangelio, yo doy mi vida. Y el seminario es el lugar donde se da la vida. Los seminaristas jóvenes, como todos los jóvenes, dan la vida. Los sacerdotes, entre las múltiples ocupaciones que podían tener en la diócesis, dan la vida en el seminario como sacerdotes formadores. Todo lo demás es pura poesía, poesía romántica. Se ama el seminario dando la vida, y no de cualquiera. Mi vida, yo la doy como seminarista, yo la doy como sacerdote formador. Y como dice Jesús, nadie me obliga, yo la recibo y libremente la doy ahí, gustosamente ahí. Mis mejores años de juventud las vivo en el seminario y como seminarista. Y mis mejores años de juventud lo viviré como sacerdote. Y también mis mejores años de sacerdocio los viviré como sacerdote formador. Esto no es poesía, esto es vida. Por eso el seminario no es romanticismo, no es intelectualismo, no es espiritualismo, no es pastoralismo, es vida. Y cuando uno comprende esto, uno se siente agradecido a Dios. Señor, gracias porque soy parte de mi seminario, de nuestro seminario. Permítame este año tratar de descubrir con una visión teológico-pastoral mucho de lo que nos enseña San Rafael Guízar y Valencia, bajo una perspectiva muy sencilla, pero que a veces se nos olvida vivir. ¿Cuál fue la realidad que después se expresa en el espíritu misionero, sacerdotal, desprendido, cristológico de San Rafael, el que llaman el inagotable, el incansable misionero ante persecuciones y situaciones más difíciles, mucho más difíciles que las que vivimos hoy en México? Uno descubre que detrás de San Rafael hay una experiencia viva, trinitaria, de una relación especial con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí San Rafael nos enseña que la teología, como la filosofía o los estudios del seminario, no es para pasar un examen, sino para hacerlo vida, y al hacerlo vida, transformar la vida de otros. ¿Qué relación fue aprendiendo San Rafael en relación con Dios Padre, que estamos invitados a vivir todos nosotros? Dios es Padre y te ama. Y te ama a pesar de que tú hayas tenido experiencias de no amor y situaciones difíciles. San Rafael vivió en la época, pues, las situaciones difíciles de una familia de 11 hijos. Sí, don Prudencio y su papá, sí, también su mamá, muy santos, pero con todas las dificultades de una familia de 11 hijos.
todos los sacrificios que eso implica. Y también lo doloroso que fue para San Rafael a los 9 años perder a su mamá. Prácticamente vivió sin la mamá. En nuestras familias, como en nuestra historia, nuestra propia historia personal y familiar, está impregnada de familias donde las cosas no son fáciles, nunca han sido y nunca serán. Pero nosotros descubrimos ahí desde el inicio de nuestra vida al Dios amor, al Dios Padre que es amor. Y eso nunca hay que olvidarlo, porque la vida de un joven, de un seminarista y de un sacerdote está basada en eso. Si tú no experimentas en medio de dificultades el amor de Dios Padre, vas a terminar siendo un sacerdote y un seminarista con el rostro amargo, agrio, molesto, peleándote siempre contra Dios y contra el mundo. Pero sentir el amor de Dios Padre y tratar de transmitirlo es algo muy básico que San Rafael transmitió. Toda la gente que estaba en contacto con San Rafael experimentaba el amor de Dios Padre. Era un papá. ¿Dónde iba? Sin excepción. Y esta capacidad la tenemos desde que somos seminaristas y después sacerdotes. Transmite tú en tu pensamiento, en tus sentimientos, en tus relaciones, una sola cosa, por favor. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Ese es el consuelo. Transmitir en toda acción de un futuro sacerdote, en toda acción y gesto de un sacerdote, Dios es amor. Y te lo digo porque yo lo siento. Porque Dios me ama. Después, hay una relación con Jesús que me gustaría que profundizáramos desde lo que nos pide la Iglesia en las nuevas ratios fundamentales, que también es el punto débil, pero que el Papa y la Iglesia nos pide que sea el punto fuerte de nuestros seminarios y de nuestros presbiterios. A Cristo se le sigue. Somos seguidores de Jesucristo. Somos discípulos de Jesucristo. Todas las situaciones tristísimas que nos encontramos en nuestros seminarios y en nuestros presbiterios es porque olvidamos la palabra y el llamado original de Jesús. Tú, ven y sígueme. Tú, sígueme. No hay que mirar otras cosas. Sigue a Jesús. Y para eso sirve toda nuestra formación inicial y permanente, para no olvidar que seguimos a Jesucristo. Y en cosas concretísimas, porque nuestra vida no es una vida laical, es una vida discipular sacerdotal. Y para eso nos preparamos. Como las religiosas, es una vida bautismal, consagrada, con radicalidad en los votos evangélicos. El seguir a Jesús para nosotros significa seguimientos muy concretos que se especifican en la vida de la Iglesia y que hay que trabajar todos los días. Voy a hablar 3 especificaciones. Un discípulo de Jesús, seminarista y después sacerdote, tratamos permanentemente de vivir pobreza, castidad y después celibato sacerdotal y obediencia. Como futuros sacerdotes y sacerdotes, no como laicos. ¿Y eso qué significa? Desde que estamos en el seminario menor, propedéutico, en la etapa discipular, tenemos que comenzar a manejar nuestra castidad cristiana. Y eso, más allá de muchas cosas que podemos aprender de la psicología, del desarrollo humano, de todo eso que está todo muy bien. Al final, si yo no me veo impulsado por el deseo de ser como Jesucristo casto, si al final, sobre todo en la etapa configuradora,
yo no acepto que tengo un llamado especial a vivir el celibato sacerdotal, con toda la riqueza que eso significa y con todo el reto que significa. Si yo no veo esto como la petición directa de Jesús a mí, sígueme, pero sígueme en este camino, que aprende con la vida qué significa vivir con el corazón de un célibe sacerdote, de un célibe consagrado. Lo mismo pasa con la vida de pobreza. Desde el seminario no nos hace falta nada, pero no nos debe sobrar nada. Como dice San Ignacio, no estés pidiendo, no estés deseando. Y por favor, pídenle a Jesús que en nuestro corazón no olvidemos el seguimiento de Jesús, que fue pobre, trabajador y desprendido en todo. Porque si no, aparece quien no siga a Jesús en este camino concretísimo, quien no discierne y decide vivir un estilo de pobreza evangélica, terminamos todos, queridos seminaristas y sacerdotes formadores, directamente, como dice Jesús, asalariados. Por favor, ni yo soy obispo, ni usted es seminarista, ni usted es sacerdote, y no nos llamó Dios a ser asalariados. Y por eso tomamos opciones concretas, cada uno de nosotros, de cómo vivir la pobreza evangélica, porque lo queremos seguir. Y la obediencia sacerdotal, que significa que es lo primero que aprende uno cuando entra al seminario. Tal vez es una de las primeras realidades que uno entiende cuando entra al seminario y que es de fondo. Cuando uno es laico, cuando uno está en un grupo juvenil, apostólico, etcétera, etcétera, y no es seminarista, tú eliges qué apostolado. Tú ves tu propio carisma, tus propios deseos y lo eliges. Cuando uno pisa el seminario, comienza a aprender que tú no vas a elegir dónde ir. Él te va a enviar. La iglesia te va a enviar. Y acepta, prepárate, descubre que es obedecer. Yo les voy a comentar, yo recuerdo que un grupo de sacerdotes, cuando tomamos un retiro, tomamos esa decisión, bueno, antes que fuéramos ordenados, de toda la vida decir sí a lo que nos pidiera el obispo, en automático. Y cuando nos reunimos, periódicamente, nos reunimos para platicar lo que nos ha costado en nuestra vida, cumplir esa promesa, ser obedientes. Porque nos ha metido Dios a los 7 en situaciones que nunca nos imaginamos. De los 7, 3 nos ha llamado Dios a ser obispos y hemos tenido que aceptar todo lo que nos ha pedido. A otros 3 nos ha llamado a la vida eterna, en situaciones que jamás pensamos nosotros que quienes iban a adelantar, pero dijeron sí hasta el final. Y otro se quedó en la diócesis y que es el sacerdote que ha hecho en la diócesis todo, J, caballo y rey, todo. Y yo le agradezco al Señor de que un día nos animó a 7 compañeros del seminario para, como amigos, hermanos, decir, vamos a tratar de vivir la obediencia sacerdotal. Vamos a meternos a la aventura de ser obedientes de principio a fin, siguiendo a Jesús, obediente como Jesús. Aunque a veces hay cosas que nos pide Dios, que dice, Señor, no me hagas pasar por este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, la tuya. Y entonces, haciendo la voluntad de Dios, uno descubre
la belleza de obedecer sacerdotalmente. Porque gracias a esa obediencia, Dios nos abre unos horizontes, conocemos personas, situaciones, aprendemos de la vida. Sigan a Jesús, pero como una aventura. Pobres como Jesús, obedientes como Jesús, castos, célibes como Jesucristo. Y tercero, el Espíritu Santo. Me gusta mucho estar en contacto con ustedes, seminaristas, porque siempre me recuerdo cuando estoy en contacto con ustedes. Ayer hicimos la peregrinación, pero cuando uno va al seminario y los ve, todo lo que hacen y lo que no hacen, lo que se ve y lo que no se ve. Me acuerdo cuando en los sinópticos se habla del Espíritu Santo, hay una palabra que para mí simboliza lo que es un seminarista. Dice, así lo describe Jesús, el fuego que arde. ¿Y cómo deseo que ese fuego arda? Los seminaristas son juventud, que es como un fuego ardiente. Y necesitamos que arda de pasión, de creatividad, de querer enfrentar retos, de no ser comodines. Ningún joven entra al seminario porque quiere una vida cómoda, una vida fácil, una vida estándar. Tú dejas familia y dejas carrera y dejas muchas cosas porque hay algo más grande que arde en ti. Y ese ardor que viene del Espíritu Santo es ese ardor que un día quiere consagrarte a ti como sacerdote ministerial para siempre. Vamos a pedirle mucho a la Virgen María que esa relación, que uno puede hacer una lectura de cómo fue San Rafael, así. Un San Rafael que vivió amando a Dios Padre, sintiéndose amado, repartiendo el amor de Dios Padre. Un San Rafael que siguió a Jesús. Y un San Rafael que ardió de amor a la Eucaristía, a la Virgen, ardió de espíritu misionero, nunca se apagó. Yo quiero agradecerles a ustedes, seminaristas, y a los sacerdotes formadores, porque a un arzobispo como un servidor, al entrar en contacto con ustedes, me hacen relacionarme vivamente con la Santísima Trinidad y con el ejemplo de San Rafael. Con María, todos discípulos y misioneros de Jesucristo.